durante la campaña, el tema de las esterilizaciones forzadas, dicen algunos entendidos, que le costó la presidencia a Keiko Fujimori. Un asunto tremendamente sensible, porque la política que se aplicó en los 90s, como lo veremos en el reportaje de Daniel Llovera, regresa nuevamente a la investigación de Fiscalía. Veamos. Hemos sido y seremos un gobierno pragmático, sin tabúes ni vacas sagradas. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. Con este mensaje del 28 de julio de 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori hizo más agresivo su programa de planificación familiar, que constituía parte fundamental de las políticas públicas de su gobierno. Por ello, el Estado promoverá que las familias de bajos ingresos y de menor nivel educativo tengan el mismo acceso a los métodos de planificación familiar con que cuentan las clases de mayores ingresos. Casi 300.000 mujeres de los pueblos más humildes del país pasaron por los centros médicos de todo el territorio para ser esterilizadas sin saberlo ni aprobarlo, y en el camino murieron varias. Una de las tantas víctimas fue Victoria Vigo, a quien le hicieron una ligadura de trompa sin siquiera haberle dicho algo. Su caso se convirtió en emblemático para quienes buscaron justicia, pero en todos estos años no lo consiguieron. Sin embargo, el 21 de octubre último, una resolución del fiscal de la Nación, José Peláez, dispuso la reapertura de este y otros hechos, calificando los casos como delitos de lesa humanidad, tal como lo anunció desde Washington el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Salgado. Uno de los principales acusados por el Ministerio Público es el exministro de Salud fujimorista y actual congresista Alejandro Aguinaga. Este programa buscó comunicarse con él para pedirle sus impresiones sobre esta denuncia, pero a través de su vocero el parlamentario señaló que no se pronunciaría. De todos modos, vale recordar lo que en plena campaña electoral dijo el fujimorista. Primero, no fueron 300.000 AQBs, fueron 254.000 en periodo de 5 años, con una demanda insatisfecha de 540.000 personas que querían someterse al proceso electivo de la AQB. Entonces, nosotros rechazamos de plano. Sí ha habido fallas, no lo negamos, ¿no es así? Ha habido fallas en casos esporádicos que se han justamente judicializado en su momento por acción individual, profesional, personal de algunos profesionales. ¿De cuántos casos estamos hablando entonces? No llegan al centenar de casos. La tesis de que las mujeres deseaban ser esterilizadas ha sido severamente cuestionada por un sinnúmero de testimonios y documentos. ¿Qué tan libre era la decisión de las mujeres de someterse a ligadura de trompas, como señaló en junio pasado Aguinaga? Este documento, que forma parte del expediente fiscal, es un comunicado de la Subregión de Salud de Huancavelica del año 1996, dirigido al personal de salud de aquella zona. Allí se lee que la captación de pacientes a ser sometidas a AQB
o anticoncepciones quirúrgicas voluntarias tenía carácter obligatorio. Además, el documento le exigía al personal captar a determinados pacientes a cambio de incentivos profesionales y curriculares. Y claro, la operación se hacía en los lugares menos adecuados. En cualquier habitación se alquilaban cuartuchos en las ferias campesinas, en las ferias de los pueblos rurales de la costa y de la sierra, y en esas condiciones... Cirugía en ferias. Así es, se hacían estas cirugías generándose problemas porque prácticamente quedaban abandonadas las mujeres, porque el equipo quirúrgico iba, ponía en fila a las mujeres, aplicaba este método y se retiraba. ¿Usted constató lo que nos está contando? Por supuesto, yo he trabajado en el movimiento Manuela Ramos en esos años y tuve ocasión en Mazocruz, en las alturas de la zona aymara, entre Desaguadero y Tacna, de constatar esta situación de las ferias dominicales en la plaza de Mazocruz y las condiciones en que se desarrollaban, en otros lugares, en Otusco, en otras provincias. Este otro documento da cuenta de las disposiciones del Ministerio de Salud para los pueblos de Sayán y Ollón. Allí se lee que uno de los propósitos es el cumplimiento del objetivo y metas propuestos para el Programa de Planificación Familiar Nacional, en la actividad específica de métodos irreversibles en poblaciones objetivas. En otra página del mismo, se establece incentivos con 15 kilos de alimentos para quienes capten más pacientes. Además, para los que consigan más mujeres a operar, se promete un premio estrella, un viaje para 3 personas a cualquier lugar del interior del país. Sería una hipocresía hacer la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para familias de diversas clases sociales. Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo los métodos de planificación familiar. Sostiene Aguinaga que estas operaciones se hicieron de manera voluntaria e informada. No, eso no es verdad. Creo que existen muchísimos testimonios que dejan de lado esas afirmaciones y por el contrario ratifican estos hechos de la imposición, la coacción, la falta a la libre albedrío de las personas para decidir sobre un aspecto tan importante de su vida y de su salud. Se trata entonces para la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad ampliamente documentados y cuya responsabilidad podría llegar en algún momento al propio Alberto Fujimori. Bueno, él dirigió casi personalmente. Él en alguna ocasión en un seminario internacional sobre reforma de la salud, a la cual vinieron muchos ministros y funcionarios extranjeros, le dijo: ¿de qué reforma hablan? Están ustedes dejando de lado de que la reforma fundamental de la salud es la planificación familiar, y dentro de la planificación familiar, la anticoncepción quirúrgica, las ligaduras. Eso es la reforma de la salud. Lo que ha contado Daniel Llovera es parte de lo que pasó en el Perú en los 90s, en donde llegaron a ponerse grandes banderolas en estas ferias dominicales que decían cosas como Festival de Ligadura de Trompas. Es cierto lo que dice el doctor Aguinaga, no todas las mujeres, obviamente las 254.000, fueron ligadas contra su voluntad, pero sí es cierto que el consentimiento informado que un método irreversible demanda no fue respetado. Las organizaciones que comenzaron a denunciar esto, en su gran mayoría, salvo la Iglesia Católica, que por supuesto también lo denunció, son organizaciones que están a favor de la planificación familiar y a favor de los métodos artificiales, pero no pueden estar a favor de coaccionar a las personas para realizar un procedimiento quirúrgico que, como repito, es irreversible o muy, muy difícil de revertir.
Lo que tiene que determinar la Fiscalía finalmente en el largo plazo es si las responsabilidades fueron de los directores regionales, locales, en fin, en base a los documentos que se han exhibido en esta nota, o si esto fue una política nacional promovida desde el Poder Central para realizar de manera coactiva esterilizaciones forzadas. Vamos a ver qué dice la Fiscalía. El asunto tiene muchos años ya de investigación y hasta ahora no se concluye. Lo que sí es cierto es que han habido algunas acciones individuales que esas sí han seguido justamente su trámite. Vamos a hacer una pausa y regresamos con algo que usted no debe perderse, porque la verdad es que cuando la gente está con sus tragos encima, qué mal se porta. Volvemos con eso.